noches con todos los asistentes. Estamos acá hoy día 6 de septiembre de 2022 para el inicio a nuestra exposición del tema corrupción, guerra jurídica y juicios paralelos en la coyuntura política actual en el Perú, que va a estar a cargo del doctor Martín Felipe Salas Segarra. Para inicio de esta exposición vamos a invitar al presidente Proactiva Ciudadana, el señor Jorge Olivo Silva, para que dé sus palabras de bienvenida. Adelante, Jorge. Estimados asociados y asociadas de Proactiva Ciudadana, así como invitados a nuestra cuenta Facebook, conectados indudablemente. La palabra corrupción, mis estimados asociados e invitados, está vinculada a todas las actividades de la vida y quehacer político, social y económico del Perú. Esta palabra se ha convertido en uno de los antivalores significativos más sucios, contaminantes y perniciosos de la sociedad y del país. En Perú, la corrupción es hoy convivencial y realmente preocupante. Señores miembros de Proactiva Ciudadana e invitados, hoy vamos a contar con la presencia del distinguido doctor Martín Salas Segarra para abordar justamente el tema de la corrupción. Dejo al moderador proactivo Carlos del Valle para su presentación. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Jorge. Yo, ante todo, quisiera presentar al doctor Martín Felipe Salas Segarra, nuestro expositor. Él es experto reconocido nacional e internacional en la lucha contra la corrupción y prevención de corrupción. Es ex fiscal supremo adjunto anticorrupción de la República del Perú. Es ex integrante del equipo especial de la Primera Fiscalía Suprema Penal del caso emblemático Los Cuellos Blancos del Puerto. Ex representante del Perú ante la OCDE, auditor líder del sistema de gestión antisoborno Compliance Officer Senior. Y entonces, luego de esta breve resumen de su currículum, le indico al doctor Salas que él dispondrá de 30 minutos, de lo que considere necesario para su exposición, y 25 para contestar las preguntas de los asistentes que están escritas por el chat y que yo leeré y que él procederá a responder si lo tuviera por conveniente. Así que doy paso a las palabras del doctor Salas. Adelante, doctor. En realidad, 30 minutos me van a quedar muy cortos para poder hablar sobre la corrupción, lo que se suscita tanto a nivel nacional como internacional, y lo que trae dentro esta epidemia de la corrupción, ¿no? Aquellos juicios paralelos a los que estamos acostumbrados ya, dentro de los cuales se influencia a la ciudadanía a través de los medios públicos, la guerra jurídica que se franquea entre ambos bandos, digo bandos, refiriéndome al bando de la corrupción y al grupo encargado de luchar contra la corrupción, al cual pertenecí durante más de 20 años, ¿no? ¿Cómo definiríamos la corrupción, no? La corrupción es otra cosa que el abuso de ese poder que te entrega el Estado con toda su confianza para ejercer una función pública, con la finalidad de satisfacer intereses propios o de terceros para obtener un beneficio totalmente ilícito, sea económico o no económico. No necesariamente tiene que ser un resultado o un fin ilícito económico, señores. Si lo definimos de manera altruista, vamos a ver que la corrupción no es otra cosa que aquella vulneración de aquellos valores éticos y morales supremos que, al ser vulnerados, soslayan la legitimidad del pueblo, de la ciudadanía.
La corrupción como mal endémico no solamente golpea al Estado, golpea a todo el país, a toda una ciudadanía, a todo un continente y, ¿por qué no, al mundo? Por la corrupción, señores, se libera al pedófilo, se incrementa la pobreza, se permite el narcotráfico y finalmente nos sumerge a nosotros, países latinoamericanos, en absoluto subdesarrollo. Vamos a ver que en nuestros tiempos, desde hace ya un gran momento, podemos hablar y referirnos incluso a la historia y remitirnos a la época de la conquista. No hablo de la época antes de la conquista, de la época inca, porque no hay un testimonio escrito que hable sobre corrupción más allá de las reglas básicas del imperio incaico, que eran el ama súa, el ama queya y el ama yuya. No seas mentiroso, no seas ladrón, no seas ocioso. No existe un testimonio de lucha franqueada contra la corrupción o de evidencia que haya habido corrupción en la época incaica. Solamente tenemos estos 3 preceptos, pero sí, con la llegada de los españoles se instaura este régimen político en el Perú y con ello trae todas sus virtudes y defectos, ¿no? Más defectos que virtudes, porque esta subcultura de corrupción empieza a trasladarse de generación en generación. En esas épocas nace, pues, la cultura del caudillismo, ¿no? Del que tiene el poder, tiene la última palabra, él escoge los funcionarios, él cobra los impuestos para sí mismo, incluso defraudando a las arcas públicas del rey en ese momento, ¿no? Vámonos a la actualidad, para no hacerla muy larga. La Administración de Justicia en el Perú viene haciendo una lucha frontal contra la corrupción sin amilanarse desde hace más de 30 años. Estamos hablando de la época de la mafia fujimontesinista, donde se empezó a franquear la lucha contra la corrupción y se crearon los subsistemas anticorrupción dentro de la Administración de Justicia. Esta lucha contra la corrupción que franquea la Administración de Justicia se materializa sin amilanarse al poder político oscuro que nos viene gobernando desde toda la República, ¿no? Y que pretende golpearnos al mejor estilo de la mafia siciliana o la Cosa Nostra. El trabajo que viene realizando la Administración de Justicia se desarrolla dentro de un único fin y de una única premisa, que es la tolerancia cero a la corrupción, caiga quien caiga. Y esto se lo digo con conocimiento de causa. Quien les habla es integrante de la Red Internacional de Agentes Encargados de Combatir la Corrupción en América Latina y el Caribe, y he tenido la oportunidad de reunirme en Brasilia con los integrantes de esta red que en Latinoamérica luchan contra la corrupción. Estoy hablando de administradores de justicia, procuradores, jueces, fiscales, que luchan contra la corrupción. Y el Perú es reconocido como uno de los grandes luchadores contra la corrupción. Podrá ser criticado por el tema de los logros, ¿no? Porque las investigaciones por corrupción son complejas y no duran un día. Por ejemplo, el actual caso del presidente de la República, involucrado en corrupción por organización criminal, dura 36 meses, ampliable por 36 meses. Vale decir, esta investigación tiene un plazo para terminar incluso cuando acabe el gobierno de 5 años, ¿no? Bien, esta premisa, tolerancia cero a la corrupción, caiga quien caiga. Bajo esa llave trabaja el sistema de administración de justicia. Cuando hablo de clase política oscura, no me refiero pues a un partido político, ¿no? Sino a la clase política en general. Vale decir que esta clase política organizada tiene también líderes. Dentro de estos líderes encontramos en los últimos testimonios, ¿no?, que 4 de los últimos expresidentes del Perú están cuestionados por corrupción, uno de ellos ya condenado, me refiero a Alberto Fujimori, así como tenemos una candidata eterna que es muy cuestionada por temas de corrupción y está siendo investigada actualmente por el sistema anticorrupción y el sistema de lavado de activos. Tenemos un expresidente suicida que no soportó la investigación en su contra y que algunos mitos dicen que está vivo, pero yo no creo que esté vivo, ¿no? Yo creo que él tomó la determinación de no afrontar la investigación y sacrificar su vida por ello. Así como incluso el líder del partido político que llevó al presidente actual al gobierno.
que ha sido condenado por corrupción, y asimismo el propio actual presidente está siendo muy cuestionado por temas de gran corrupción que involucran incluso a su familia directa, ¿no? A la cuñada, a los sobrinos, etcétera, ¿no? Bien, todos ellos investigados por delitos de corrupción, y algunos, en adición a ellos, también tienen cuestionamientos por lavado de activos. Vamos a ver que frente a estos cuestionamientos, este sector político siempre usa como argumento de defensa mediático, vale decir, recurre a los medios de prensa, ¿no? Esta clase política oscura, en unísona desesperación, plantea pues ante los medios de prensa un presunto abuso de la justicia peruana, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un requerimiento de prisión preventiva. Esto pues, claro, responde a ese gran temor de esta clase política cuestionada que en actuación totalmente de propio interés y parcializada, ¿no? En interés propio, pretende pues defenestrar el trabajo arduo que viene haciendo la Administración de Justicia en luchar contra la corrupción. Pero hay honrosas excepciones que ahora se las voy a mencionar, porque también en la Administración de Justicia hay corrupción y muchas veces utilizan la coyuntura para satisfacer sus intereses personales, ¿no? Estoy hablando de quienes luchan contra la corrupción bajo ese precepto, aprovechan la distracción mediática para poder hacer o defenestrar esta lucha contra la corrupción en beneficio propio. Estos argumentos, ¿no? Se asemejan, los argumentos que usa esta clase política para defenderse, donde cuestionan a la Administración de Justicia, ¿no? Mediante situaciones de total falacia, que atentan incluso contra el honor y la honra de los encargados de administrar la justicia, de perseguir a la corrupción, y esto a través de los medios mediáticos, a través incluso de las redes sociales, hacen de que esto se materialice en un juicio paralelo. A eso es lo que llamamos juicios paralelos, ¿no? A toda exposición de un caso de investigación criminal en los medios de prensa. Eso es un juicio paralelo, y ustedes van a ver al final de esta exposición ese poder que tiene el cuarto poder, los medios de prensa, la situación mediática, cuando expone un caso judicial en pantallas hacia el público, y cómo toman ellos sus propias decisiones y terminan sacando culpable a de repente quien no lo es, o terminan sacando inocente a quien es culpable, porque así trabaja la corrupción, ¿no? Estos argumentos que utiliza esta clase política oscura en nuestro país y en parte de Latinoamérica se asemejan pues a las peores y más graves elucubraciones que hubiese tenido Don Quijote de la Mancha, ¿no? La Administración de Justicia es totalmente independiente. Estoy hablando del Poder Judicial y del Ministerio Público. Cuando hablo de independencia, me refiero a que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial no pueden ser sometidos a ningún tipo de injerencia, sea por poder jerárquico. Tu superior no puede, en grado, no puede imponerte una decisión, y tampoco a nivel exterior otro poder público puede influenciar en tu investigación y en las decisiones que tú tomes. El fiscal y el juez es totalmente independiente y autónomo. Independiente a nivel institucional, autónomo a nivel extrainstitucional. Ningún poder de afuera, ni el presidente de la República, ni un congresista, ni un ministro de Estado puede interferir en la investigación de un fiscal y en las decisiones que tome un juez. Esto se materializa por mandato constitucional. La Administración de Justicia en el Perú no tiene inclinación política. Las excepciones de aquellos jueces y fiscales que tienen inclinación política es determinación personal, pero la institución, como si el Poder Judicial y el Ministerio Público, no tienen inclinación política alguna, y bajo esa premisa trabajan los jueces y los fiscales. La persecución que hace la Administración de Justicia, jueces y fiscales, no tiene ninguna tendencia política, ¿no? Es una persecución netamente anticorrupción bajo las premisas que les he mencionado, caiga quien caiga, en tolerancia cero a la corrupción. Tales argumentos nefastos de la corrupción para cuestionar a los administradores de justicia, pues, devienen a todas luces subsumidos en una parcialidad política oscura, ¿no? Esta clase política desesperada
usa como argumentos, ¿no?, totalmente falaces la supuesta existencia en estas investigaciones, en esta persecución penal. Ellos materializan la supuesta existencia de testigos, ¿no? Crean testigos poco fiables, desacreditando pues intencionalmente a los testigos existentes, ¿no? Hemos visto que cuando se investiga un caso de corrupción sale un testigo, un colaborador eficaz, y por ahí se presenta otro testigo totalmente creado, aduciendo o tratando de desarmar la tesis de la Fiscalía. Así trabaja la corrupción. Esto señala también, dentro de su defensa, la ausencia de pruebas, ¿no? Incluso politizan a la Administración de Justicia, politizan al juez y al fiscal, dicen que estos pertenecen o tienen cierta tendencia política. Son argumentos totalmente nefastos que vienen de la corrupción, no tratan de politizar al juez, al fiscal, precisando pues falsamente incluso condenas decididas de antemano a través de los medios de prensa, porque usan los medios de prensa para condenar a alguien, por eso es que se llama juicios paralelos, ¿no? Todo esto se escucha dentro del debate político oscuro que existe en el Perú, tratando de golpear la labor que hace la Administración de Justicia. Es allí donde surge este cruel y vil discurso de la corrupción respecto a que la Administración de Justicia manipula y o hace mal uso de ciertas herramientas procesales, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva, ¿no? Para esto, este sector político, totalmente corroído por la corrupción, manipula la opinión pública a través de los medios de comunicación, captan jueces vinculados a determinados intereses, por ejemplo, el caso de los cuellos blancos, del cual yo he sido integrante del equipo especial de los cuellos blancos en la Fiscalía, usan o abusan de la ley, logrando un objetivo político protector de todos sus correligionarios, ¿no? Todos aquellos que están involucrados, todos sus secuaces y líderes políticos comprometidos en corrupción y lavado de activos, bajo un objetivo político destituyente a través del uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución. Vale decir, ellos también, usando su poder político oscuro, empiezan la persecución a los encargados de la Administración de Justicia. Vienen denuncia contra los jueces, denuncia contra los fiscales, empieza la presión mediática, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de destruir pues, la imagen pública o inhabilitar a quien sin sustento, sin un sustento serio, ellos ven como su adversario, ¿no? Que en este caso serían los jueces y los fiscales. Esta corrupción combina acciones que parecerían legales ante su exposición en los medios públicos, ¿no? Le dan gran cobertura mediática, ejercen presión sobre el declarado adversario y todo su entorno, hacen vulnerables las acusaciones sin prueba alguna, para ello utilizan a expertos en lenguaje totalmente jurídico, abogados reconocidos que se prestan para la corrupción y salen a fungir de opinólogos en los medios de prensa para poder desarticular o desarmar sin mayor sustento la teoría que tiene la Administración de Justicia en un caso concreto. Al Poder Judicial se le combina un rol importantísimo en los medios de prensa, ¿no? Que este rol del Poder Judicial acciona pues en la opinión pública, busca lograr que el adversario pierda apoyo y también que no disponga la posibilidad de reacción, ¿no? Tenemos un ejemplo hace unos días para la prisión preventiva de la cuñada del actual presidente de la República. El juez tomó la decisión de no pronunciarse el mismo día de la audiencia, sino correrlo hasta el día lunes. ¿Y qué sucedió? Bueno, creo que se pronunció un domingo. ¿Qué sucedió? Que empezó a disparar la prensa en contra del juez, ¿no? Eso es presión mediática, ¿no? En este caso, el caso que vivimos actualmente es peculiar, porque tenemos un presidente cuestionado por gran corrupción, y tenemos una Administración de Justicia que está haciendo su trabajo de investigación conforme corresponde. De eso nadie lo tiene duda, porque sea la fiscal de Nación o sea cualquier fiscal está llamado para hacer este trabajo de investigación criminal para poder esclarecer la verdad de lo que sucedió en estos hechos, ¿no? Sin embargo,
tenemos un sector político que se pega mucho a sus propios intereses y algunos apoyan al presidente de la República para empezar esta guerra jurídica, mediática, y otros apoyan el trabajo de la Fiscalía, y la Fiscalía no debería estar comprometida en interés político alguno. Pero, sin embargo, estos políticos en sus discursos salen y apoyan al trabajo de la Fiscalía, incluso pintan de héroe a quien se encarga de las investigaciones, cuando en realidad está haciendo su trabajo y no estamos hablando de ningún héroe, porque ese trabajo lo puede hacer cualquier fiscal del Perú que asume el cargo que corresponde para asumir estas investigaciones en contra del más alto estamento peruano. Y también ambos bandos, ambos grupos empiezan a hacer esta guerra jurídica utilizando sus propios expertos en lenguaje jurídico a través de los medios de prensa, uno con más fuerza que el otro, ¿no? Y empiezan a salir los opinólogos, usan a los medios de prensa, le van a dar fortaleza a sus teorías, generando un juicio paralelo en la situación, ¿no? Vamos a ver las consecuencias que tiene el juicio paralelo, porque el juicio paralelo sí influye mucho en la decisión que tome un fiscal o que tome un juez, muchas veces llevados por sus propios miedos, ¿no? Los medios de prensa, pues, manipulan mediáticamente a la población a través de sus opinólogos, ¿no? Que distraen y dividen a los sectores sociales que se encuentran afectados críticamente por esta política de guerra jurídica sucia y dura que trae la corrupción oscura en el país. Para defender la democracia, que este método de guerra jurídica, o en inglés denominado lawfare, pretende atacar este método y poner en riesgo, es importante, pues, desenmascarar los reales intereses de este sector político, sea de izquierda o sea de derecha, en la coyuntura actual, ¿no? Que está inmerso en la corrupción y que trae sus tentáculos tratando de agarrar a la administración de justicia, a los magistrados, hacerlos adeptos a sus propios intereses, ¿no? Tratar de capturar a los medios de prensa o comprarlos, a los abogados opinólogos, expertos en lenguaje jurídico, y es importante sobre ello detectar cómo es que esta red está accionando en el Perú, porque ya estaríamos hablando incluso de una organización criminal muy minuciosa, con un rol específico para traer un discurso político respecto a una investigación y convertirlo en un juicio mediático. Estos casos involucran, pues, a políticos de los más poderosos y grandes partidos políticos que tiene nuestro país ahora, incluido el partido político que llevó al actual presidente de la República, ¿no? Solamente esta afirmación demuestra, pues, que la Administración de Justicia no tiene ninguna tendencia política, o no debería tener ninguna tendencia política que pudiera reflejar esta elucubración de la corrupción de que tenemos, o que tiene la Administración de Justicia. Disculpen que ya tenemos, estoy acostumbrado a ser fiscal por más de 20 años, tengo casi un mes recién de haber renunciado, de que la Administración de Justicia tiene, pues, alguna tendencia política. Por ahí no va el tema. La coyuntura actual ha dado lugar, pues, a que incluso se cuestione no solamente la gran corrupción del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, materializado a través del presidente de la República y de su familia, sino también se cuestione la actuación de la Fiscalía de la Nación, pero no como institución, sino respecto a la persona que está encargada de investigar, que es la fiscal de la Nación, porque estamos viendo que, si bien se viene haciendo su trabajo de investigación, está avanzando la investigación, se están tomando decisiones idóneas para esclarecer estos hechos, para garantizar, para otorgarle las garantías que amerita una investigación criminal para evitar que se fuguen, etcétera. Se está haciendo un trabajo de investigación como corresponde. Esta situación también tiene cuestionamientos detrás, en el extremo de que, al parecer, ¿no?, se estaría aprovechando de la distracción mediática, quien está encargada del Ministerio Público, ¿no?, por el interés que tiene los medios de prensa en hacer la propaganda de estas investigaciones, aprovechando esa distracción para obtener beneficios propios o particulares totalmente desligados de lo legal, de lo lícito. Se le cuestiona haber hecho cambios en la Fiscalía, ¿no?, en la Fiscalía,
para favorecer a una de sus hermanas que está investigada por organización criminal destinada a liberar narcotraficantes, ¿no? Son imputaciones muy graves. Se dice que dentro de esta imputación que tiene la hermana de la fiscal de la Nación, ella habría liberado entre 16 a 32 narcotraficantes cabecillas y habría cobrado entre 100.000 y 150.000 dólares. Bueno, a ella, como al presidente de la República o como cualquier investigado, le favorece la presunción de inocencia, ¿no? Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, pero no debió hacer uso de su poder funcional para cambiar a la fiscal que investigaba a su hermano. Similar situación ocurrió en el Ejecutivo, porque el presidente de la República quiso hacer un mal uso de su poder funcional para cambiar a los policías que venían investigándolo, y la fiscal de la Nación cambió a la fiscal que venía investigando a la hermana. No solo eso, ¿no? Hay otros cuestionamientos, como el haber cambiado al fiscal especialista en lavado de activos, que tenía a su cargo un caso emblemático sobre narcotráfico, lavado de activos derivado del narcotráfico, un clan que tristemente famoso en el Perú, el clan de los Sánchez Paredes, un clan norteño, se encontraría investigado por estos temas. Se cambia al fiscal especialista en lavado de activos y se coloca a una fiscal civil que no está técnicamente preparada. El fiscal que debe investigar lavado de activos debe ser un fiscal penal. Entonces, hasta ahora no se ha explicado, ningún medio de prensa ha dicho ni ha salido. ¿Por qué? Porque están parcializados con un interés. Ellos están en contra, y es evidente, la prensa está en contra de la actual gestión del Ejecutivo, ¿no? Del Ejecutivo. Entonces, jamás van a sacar estos cuestionamientos en los medios de prensa respecto a la señora fiscal de la Nación, de que ha colocado una fiscal de especialidad civil en un caso emblemático por lavado de activos derivado del narcotráfico, y ha sacado al especialista en lavado de activos de esta investigación, lo cual evidentemente debilitaría pues esta investigación, esta mega investigación que tiene muchos años y que cuenta con gran acervo documentario. En alguna oportunidad tuve la ocasión de presenciar, de visitar a este fiscal encargado de este caso, y no les miento que era un cuarto llenecito de tomos de esta investigación que ya está judicializada, y que pongan a una nueva fiscal y que no es especialista en derecho penal definitivamente lo debilita. En fin, miren cómo por los dos lados hay cuestionamiento, y la prensa debería tener un rol imparcial, pero no lo hace, no lo hace. Está ya sectorizada, ya sabe cuáles son sus intereses no son la fiscalía, definitivamente, los intereses son sacar a quien viene ejerciendo el gobierno, que dicho sea de paso, y podría precisarles mi posición al respecto, yo pienso que ese señor ya debería renunciar, debería irse del gobierno, nos está haciendo mucho daño, pero bueno, no podría decir si es culpable o no, de esto se encarga la justicia peruana, ¿no? Pero aparte de ello, se nota el trabajo que viene haciendo la prensa peruana inclinada hacia un lado, un trabajo totalmente imparcial. Ese es el juicio paralelo que estamos viviendo día a día, ¿no? Para hablar de juicios paralelos, ¿no?, que se materializan a través de los medios de prensa, tenemos que entrar a tratar el tema de la libertad de expresión. Las libertades de expresión y de información parecerían lo mismo, ¿no? Son pues los sólidos cimientos de toda sociedad democrática. No se erigen por si acaso en derechos absolutos o ilimitados, ¿ah? Estos derechos también tienen sus restricciones, ¿no? Como, por ejemplo, el respeto a otros derechos o valores constitucionales, derechos fundamentales, como el honor, la presunción de inocencia o la imparcialidad judicial. En ejercicio de estas libertades, pues, de expresión, ¿no?, o de información, los periodistas realizan afirmaciones formando juicios paralelos que muchas veces colisionan con los derechos de presunción de inocencia y el honor de los imputados, ¿no?, de las personas que están siendo investigadas. Distorsionan los roles de la justicia penal y de la propia prensa. ¿Qué interés tiene la prensa? La prensa solamente busca noticia, busca figurar a través de los medios con supuestos acontecimientos que no necesariamente se ciñen a la verdad. Mientras tanto, los jueces no. Los jueces buscan la verdad material con relevancia jurídica en un proceso. Vale decir, buscan un juicio justo con todas las garantías que la Constitución y las reglas internacionales franquean para el debido proceso, ¿no? Por eso es importante de que quien juzgue debe reunir requisitos ineludibles que garanticen una decisión justa. Estos son el requisito de la imparcialidad,
no inclinarse para ningún lado, el principio de la independencia, no ser sometido a ningún tipo de injerencia, sea interna o externa, y garantizar pues un proceso en condiciones de igualdad y sin perjuicios. El tratamiento mediático del caso o situación particular muchas veces genera un proceso irregular y viola pues derechos fundamentales de la persona que está sometida a esta investigación, incluso a este juicio paralelo mediático, ¿no? Por lo que tales situaciones sí ameritarían ser reguladas, ¿no? Tenemos acá una prensa muy irresponsable y suspicaz que suelta la noticia, no les interesa si es cierto o no es cierto. Les doy un ejemplo. En el programa de Beto Ortiz, en algún momento, me sindicaron a mí con 20 años de experiencia fiscal, ¿no? Con 20 años de experiencia fiscal, me sindicaron a mí como que yo había sido nombrado fiscal por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por un tráfico de influencias que habría ejercido un familiar respecto a la fiscal. La fiscal Zoraida Ábalos, cuando a mí me nombra fiscal hace más de 20 años, no era fiscal suprema, no era fiscal de la Nación, era una fiscal superior que tenía un poder mediano sin mayor relevancia como para decidir quién iba a ser fiscal. Aparte de ello, en mis 20 años de fiscal, yo he hecho carrera fiscal postulando y ganando los puestos con mi propio esfuerzo, ¿no? Pasando evaluaciones de conocimiento, pasando entrevistas personales, evaluaciones psicológicas, etcétera, ¿no? Vale decir, camino con la frente en alto porque no le debo nada a nadie y eso me permite a mí salir a las redes sociales y a los medios públicos a expresarme respecto a la corrupción e incluso, ¿por qué no materializar reclamos, situaciones de sindicación incluso contra aquellos jueces o fiscales que no estén actuando bien, ¿no? Quien nada debe, nada teme. Pero así es la prensa, ¿no? La prensa, para este medio de prensa, un fiscal nombrado por favor, ¿no? Obviamente esto ameritó en su momento una querella para salvaguardar mi honor. Ya vamos a hablar del honor, ¿no? Este tratamiento mediático que vulnera, pues, muchas veces derechos fundamentales, ¿no? Entra en una compulsa justamente de peso en cuanto a si el derecho fundamental a la libertad de prensa es más importante o es primordial respecto a otros derechos fundamentales, ¿no? El honor, por ejemplo. Es por ello que a este derecho a la libertad de prensa, que es un derecho fundamental, está plasmado en nuestra Constitución, no se le reconoce como un derecho absoluto, ¿no? Tiene ciertas restricciones. No puede ser ejercida desconociendo otros derechos tan importantes como el que acabo de mencionar, el honor. La formación de juicios paralelos por parte de los órganos de prensa afecta, y lo estamos viendo día a día, ¿no? Y lo vemos de hace muchos años, afecta pues la imparcialidad en los jueces, definitivamente afecta la imparcialidad de los jueces. Es un tema emocional para el juez verse inmiscuido en todos los noticieros y que la prensa lo venga cuestionando sin razón alguna, va a romper su posibilidad de una decisión objetiva. Es por eso yo he conocido en mi carrera fiscal muchos jueces que dicen yo no veo noticias porque no quiero contaminarme, no quiero romper mi imparcialidad, ¿no? Asimismo, estos juicios paralelos suponen un irregular ejercicio de las libertades de prensa y de información, definitivamente. Lesionan derechos personalísimos, derechos sustantivos y derechos también procesales de las reglas del juego en un proceso penal del propio investigado, ¿no? Rompen lo que llamamos nosotros los abogados el debido proceso, que es el sustento de todos los derechos fundamentales que se franquean en un proceso penal, ¿no? Genera tensión, estos juicios paralelos generan tensión entre la libertad de expresión y de información con las garantías básicas de un debido proceso cuando un caso judicial es sometido al tratamiento de los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo en el ámbito penal, que es tan delicado, ¿no? Bueno, actualmente pues vivimos tiempos de una sociedad totalmente mediatizada. El protagonismo de los medios de prensa no se reduce a espacios políticos, sino que se extiende a todos los espacios sociales, ¿no? Incluido el desarrollo de estas nuevas tecnologías de información, ¿no? Que amplían su difusión en forma desmedida, ¿no? De allí se deriva pues este empoderamiento del que goza el llamado cuarto poder, que
contando con el apoyo de las redes sociales, a quien yo personalmente llamo el quinto poder, y es mucho más poderoso que el cuarto poder, porque tiene mucho más cobertura, influye para decidir sobre las orientaciones de la ciudadanía, de las personas y de las actividades de nuestra sociedad, para tomar decisiones, para ver a quién etiquetamos, a quién no etiquetamos como delincuente, etcétera. Ese poder se tiene a través de los juicios paralelos, ¿no? El tratamiento del caso en los medios de comunicación, ¿no? Televisión, radio, prensa escrita, en este tratamiento los actores del proceso penal, sean abogados, sean fiscales, sean procuradores, los propios imputados, ¿no? Estos no exponen sus argumentos en los estrados judiciales, sino en los juicios paralelos. ¿Lo hacen dónde? En los noticieros. Estamos viendo que los noticieros se vuelven en juzgados, ¿no? Los programas políticos o entrevistas periodísticas, los noticieros. Hoy día tenemos al abogado del político imputado por corrupción, mañana tenemos al fiscal, se filtran las pruebas, sea de un lado o sea del otro. Entonces, estamos hablando de un juicio paralelo, ¿no? Ambas partes se exponen en los medios de prensa para lograr un resultado mediático que finalmente la intención es una, ¿no? Lograr influir en el encargado de la investigación, sea el fiscal, o en el encargado del proceso judicial, sea el juez. Recuerden que los seres humanos somos seres emocionales, ¿no? Y como seres emocionales, muchas veces nos embarga la incertidumbre, nos embarga el miedo, etcétera, ¿no? Tendrían que vivirlo porque es una experiencia dura, pero depende de la formación que tenga cada juez o fiscal y cómo afronte sus propios miedos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo les comento que a mí los miedos me hacen avanzar, a mí no me paralizan. En algún momento, por un caso emblemático que llevé, fui amenazado de muerte antes de que yo emita mi acusación pidiendo pena privativa de libertad efectiva para el imputado, un político muy poderoso, y esa amenaza de muerte que recibí se le extendieron a mis hijos, y ese día me dio mucho más fuerza para lograr la sentencia condenatoria, y así fue. Logré la sentencia condenatoria y logré que este señor termine en cárcel con una pena efectiva y que sea esta incluso confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la República. Pero hay jueces y fiscales que no. Hay jueces y fiscales que ante el miedo se paralizan o retroceden o no actúan. Entonces se genera una parcialidad e incluso una injusticia, ¿no? Somos seres emocionales. Y eso es lo que se busca a través de los juicios paralelos, influir en el encargado de la administración de justicia, ¿no? Muchas veces los jueces peruanos, los fiscales peruanos, frente a esta situación, pues ceden a la presión, como les digo, por miedo o también por corrupción, ¿no? En muchos casos ellos se lavan las manos, felizmente son pocos, no son muchos, y deciden que en todo caso sea el superior en grado, vale decir, el superior del fiscal o el superior del juez, que en vía de apelación o impugnación decida sobre el tema, ¿no? Esa es una lavada de manos muy clásica que se ve en la Administración de Justicia, justamente guiados por estos juicios paralelos, ¿no? Para que sea el superior quien se encargue de decidir, ¿no? Quien tome la decisión en virtud de lo que espera y lo que quiere el público, ¿no? El público. Esta situación de los juicios paralelos no solo influye en los jueces que decidan, sino también en los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Estoy hablando de la Oficina de Control de la Magistratura, estoy hablando de las Fiscalías de Control Interno del Ministerio Público, y ahora que acaba de ser nombrado el nuevo jefe del órgano institucional de control del Ministerio Público, el órgano nacional de control del Ministerio Público, ¿no? Estos juicios paralelos influyen en ellos, ¿no? Porque apenas se exhibe la noticia, ¿no? Se exhibe una decisión socialmente incómoda, los jueces inmediatamente por el órgano de control son sometidos a un proceso disciplinario, ¿no? Y o a cualquier otro mecanismo de defensa que utilicen estas personas sometidas a un proceso penal y que a fin de debilitar el caso y cuestionar al juez, ¿no? A fin de que éste no actúe acorde a derecho. Tratan de intimidarlo, ¿no? Tratan de que no haga su labor. ¿Y cómo se prestan los órganos de control? Obviamente llevados también por este temor de no ser expuestos públicamente, ¿no? Los cuestionan al juez del caso, lo denuncian ante el órgano de control, y el órgano de control dice, voy a salir en las noticias, no quiero eso, así que por favor voy a tener que sancionarte. Eso es lo que hacen, eso es lo que hacen.
Lamentablemente son todas las vicisitudes que pasa un juez y un fiscal, ¿no? Las presiones y las amenazas vienen por todos lados, vienen por los medios de prensa, vienen por tus superiores, vienen por el poder político, vienen por el órgano de control. Yo lo denominaba un deporte de aventura, se quema adrenalina al 100% cuando uno es juez o fiscal, ¿no? Es así como surgen, pues, el tema de los juicios mediáticos, su afectación al debido proceso, ¿no? La libertad de expresión y de información tienen por objeto real el cautelar la libre comunicación, a pesar de que son derechos totalmente distintos. Estoy hablando de la libertad de expresión y la libertad de información, ¿no? La libertad de expresión, el objeto de ella es la difusión del pensamiento, de la opinión, de la idea, del juicio de valor que tiene quien lo plasma, quien lo expresa. Estamos hablando de libertad de expresión. Por el contrario, el ejercicio de la libertad de información es dar a conocer hechos o datos objetivos, no opiniones. ¿Y qué encontramos en nuestros medios de prensa nacionales? Más se dedican a la libertad de expresión, a plasmar sus propios juicios, sus propias interpretaciones de lo que viene sucediendo, en vez de dedicarse a la libertad de información para materializar hechos objetivos, ¿no? Sin etiquetar o dar un resultado adelantado a la justicia, ¿no? Solamente se sustentan en opiniones. Y eso es lo que estamos viendo día a día en nuestros medios de prensa en el Perú, ¿no? Les repito, estos derechos, libertad de expresión, libertad de información, no son derechos absolutos, están limitados por el derecho a los demás, por el respeto a los demás derechos fundamentales, ¿no? Esta exposición a los medios de prensa afecta, pues, la presunción de inocencia, ¿no? En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de que el principio de presunción de inocencia subyace al propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea totalmente demostrada. La presunción de inocencia es una presunción de puro derecho, es una presunción juris tantum, como decimos en lenguaje técnico jurídico los abogados, ¿no? ¿Qué implica ello? A todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario a su inocencia. Mientras tanto, él sigue siendo inocente y esa es la situación que prima para todo investigado. ¿Qué implica la presunción de inocencia? Determina, pues, el comportamiento de los órganos de persecución penal frente a la opinión pública y los medios de comunicación. Los medios de prensa, por lo general, desconocen la práctica de este importante derecho a la presunción de inocencia, por cuanto se dedican a realizar afirmaciones a través de la libertad de expresión, afirmaciones anticipadas, generando estos juicios paralelos a los juicios llevados en vía judicial con todas las garantías del caso. La publicidad de la justicia, la publicidad de la justicia es una garantía del funcionamiento de la administración de justicia, ¿no? Y esto es la base de una sociedad democrática. Todo ciudadano tiene derecho a conocer cómo está yendo un caso ante la administración de justicia. Por ejemplo, el hecho de que los casos se ventilen a través de Justicia TV es un buen término de determinación de que hay publicidad de los casos. Ustedes van a una sala de audiencia donde se está llevando un caso, sea emblemático o no, y nadie les puede prohibir el ingreso, pueden ingresar sin ninguna restricción porque los juicios son públicos. Esto es una garantía del debido proceso que está orientada a fortalecer la opinión pública. Sin embargo, con los juicios paralelos, pues, el imputado, el investigado, ¿no?, expuesto a esto, no tiene ningún tipo de garantías porque no le permiten ejercer de manera adecuada su derecho de defensa, se anticipa un juicio e incluso se le precondena a través de los medios de comunicación o de prensa, ¿no? La crónica judicial acá se orienta a, como toda actividad periodística, a formar estados de opinión en sus televidentes, en sus consumidores de los medios de prensa, ¿no? Está claro, pues, que los periodistas no pueden suplantar a los jueces al momento de determinar la inocencia o culpabilidad de las personas o adoptar medidas que limiten derechos individuales o derechos patrimoniales, ¿no? Esta distorsión del rol de prensa formando juicios paralelos genera que se afecte este principio de objetividad que debe guiar la situación
de los encargados de la Administración de Justicia. Sin embargo, esto se pierde definitivamente, ¿no? El derecho fundamental primordial que es afectado a través de esta libertad de expresión inescrupulosa y suspicaz y abusiva es el honor. Y cuando hablamos de honor, podemos hablar del honor interno, que no es otra cosa que la autoestima, el valor que uno mismo se da como persona, como ser humano, y la buena reputación, que es el honor externo, ¿no? Todo lo que he construido durante mi vida no puede ser destruido por una suspicacia de los medios de prensa, ¿no? Este derecho fundamental definitivamente es mucho más valioso que la propia libertad de expresión, ¿no? Cuando se ve afectado el honor, ¿a qué tenemos derecho? Tenemos derecho a la rectificación. El medio ante el cual se afectó el honor debe someterse a la rectificación que le pida a aquella persona que se considere afectada en su honor. Y, sin embargo, en lo matutino, en lo que se ve en nuestros medios nacionales, es de que esta situación se viola bajo tres premisas, ¿no? Primero, cuando el afectado presenta pues, su carta notarial rectificatoria y esta no es publicada por el medio donde se le afectó el honor, ¿no? O el medio de comunicación publica la carta y no se rectifica, o la publica sesgada, el medio de comunicación publica la carta y además de publicarla añade agravios hacia él, ¿no? Y antes bien se ratifica en la información lesiva del honor expuesta primigeniamente, ¿no? Cuando en realidad el daño ya está hecho, ya se causó ese daño al honor y esto es irreparable, ¿no? No se puede retroceder el tiempo para evitar que esta información dañe el honor de la persona que ha sido totalmente afectada. En fin, en resumen, hemos hablado un poco de corrupción, de los juicios paralelos y de la guerra jurídica, cómo trabaja la corrupción, los tentáculos de la corrupción, cómo llegan a la administración de justicia, cómo llegan a los medios de prensa y cómo generan esta fuerza con la capacidad de poder influir en incluso aquellos jueces de buen actuar, manipulándolos emocionalmente. Quedo a su disposición, señores. Espero haya estado a la altura de este electo público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salas. Voy a proceder a leer las preguntas que nuestros asociados y participantes nos han dejado en el chat. La primera pregunta es del señor Wilson Roa y dice así: ¿cómo se eligen los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y Fiscalía? ¿Quién fiscaliza a estas entidades?, pregunta el señor Roa. Para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha ocurrido una situación peculiar en virtud de la coyuntura, ¿no? Antes de la existencia de la Junta Nacional de Justicia existía el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual luego de ciertos hallazgos de gran corrupción que los involucraba, en este caso los Cuellos Blancos del Puerto, desaparece de nuestro ámbito jurídico como institución, ¿no? Ellos eran elegidos, un representante de la Fiscalía, un representante del Poder Judicial, un representante del Colegio de Abogados, otro representante de los colegios profesionales, etcétera, ¿no? En virtud de esta urgencia o esta emergencia se creó una comisión, ¿no?, que fue integrada por diversas autoridades y personalidades, dentro de ellos la Fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo, etcétera, para poder nombrar mediante concurso público a la Junta Nacional de Justicia. Es así como ellos llegan a ocupar el cargo que actualmente desempeñan, y que dentro de lo que yo veo no tiene ninguna diferencia con lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Su funcionalidad es la misma, tienen las mismas atribuciones, las mismas funciones, las mismas limitaciones, entonces no hay nada novedoso, solamente ha cambiado de nombre y la modalidad bajo la cual ha sido elegido, ¿no? Entiendo que de ahora en adelante ellos serán elegidos por concurso público y ya no serán designados por el sector al cual pertenecían. Los jueces y fiscales son nombrados a través de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, a través de un concurso público. La Junta Nacional de Justicia, previa evaluación curricular, evaluación psicológica, evaluación de entrevista, determinan quién es el candidato ganador para ocupar el cargo de juez o fiscal en la instancia correspondiente. Cuando ellos nombran fiscales titulares, porque les otorgan un título como magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público. Existe otra modalidad para promover a fiscales, ¿no? A fiscales y a jueces, que son la provisionalidad, que es en virtud de la confianza
que el titular del pliego, vale decir, el fiscal de la Nación o el presidente del Poder Judicial, le otorga a cierto magistrado o a cierto secretario judicial o a cierto asistente de función fiscal para promoverlo provisionalmente, como su nombre lo dice, provisionalmente es temporalmente, es un cargo de confianza, a un grado o a un cargo de fiscal. Así también pueden ejercer la labor fiscal, pero esto es temporal, ¿no? Es por eso que cuestionaban y decían que la fiscal que estaba a cargo del caso de la hermana de la fiscal de la Nación, ¿no? Que le investigaba por lavado de activos era provisional. Sí, la doctora Betsabe Revilla era fiscal suprema provisional, le habían otorgado la confianza en una gestión anterior, pero por la delicadeza del caso, ella no podía ser removida, no podía quitarle la confianza, porque justamente se prestaba para este tipo de cuestionamientos. Los fiscales son inamovibles, inamovibles. No quiere decir que va a estar eternamente porque es un cargo provisional, pero bajo la coyuntura en la cual ella se encontraba, no podía ser removida, ella tenía que continuar en el cargo para poder seguir investigando este caso, ¿no? Al igual que el fiscal Fran Almanza, que vivía el caso de los Sánchez Paredes, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, doctor, muy amable, gracias. Pasamos a la segunda pregunta, si usted me deja. Esta es la pregunta de Héctor Calderón, dice, siendo la doctora Inés Tello, mayor de 75 años, ¿ya no debería pertenecer a la Junta Nacional de Justicia? Su respuesta, por favor. Pues, por normatividad, ¿no? Está arreglado de que el cargo para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como para el Poder Judicial y la Fiscalía, tiene un límite de edad, ¿no? El límite de edad franqueado es el de 70 años. En realidad no debería estar ejerciendo el cargo en cumplimiento estricto de la norma, ¿no? La tercera pregunta. Acá la señorita Diana Rodríguez, que es otra asociada, pregunta, Alan García y la dupla Fujimori Montesinos infiltraron mucha gente en el Poder Judicial, sin respetar la meritocracia. ¿No es el principal motivo de la corrupción en esa institución? Pregunta ella. Podría etiquetar a la corrupción en la administración de justicia con una tendencia a un partido político determinado. Definitivamente son factores que influyen, ¿no? Que influyen, pero no es la única causa de corrupción que existe en el Ministerio Público del Poder Judicial. Las causas son diversas, ¿no? Ok, sigamos. La cuarta pregunta. ¿Está de acuerdo que nosotros, los ciudadanos, contratamos con nuestros votos a la terna del Ejecutivo, 130 congresistas, 5 andinos, gobernadores, alcaldes y regidores, y no estamos ejerciendo nuestro deber de responsabilidades de empleadores? Pregunta Manuel Martel. Nosotros como peruanos, ¿no? Peruanos ligados a cumplir las normas y acorde al derecho, pagamos nuestros impuestos y en virtud de ello es que se deben nuestros magistrados, nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros políticos, el Poder Ejecutivo, si ellos están en la obligación de rendirnos cuentas y nosotros en la obligación de controlarlos, ¿no? Lo que pasa es de que de repente nuestro pueblo no está bien educado al respecto para ejercer este tipo de control, ¿no? Pero sí nos corresponde a nosotros controlar, ¿no? Por ahí preciso esta frase célebre de que el poder del pueblo es el poder de Dios, ¿no? Estamos en virtud de ello llamados a controlar a nuestras autoridades. Definitivamente son nuestros trabajadores, ¿no? A ver, sigamos con la siguiente pregunta, la quinta. ¿Qué sabe usted de la fuga de César Inostroza de España? ¿Y qué se está haciendo desde el Poder Judicial al respecto? Esta pregunta le hizo el asociado Wilson Roa. Gracias. Este señor investigado, este ex juez supremo investigado por delitos de gran corrupción también en el caso emblemático denominado los cuellos blancos del puerto, la extradición ya ha sido obtenida por el Perú, ¿no? Y en medio del proceso de ejecución para que sea traído es que este señor se le escapa a la justicia española. Obviamente ahorita nos encontramos en tratativas totalmente diplomáticas, materializadas a través de la Corte Suprema con Cancillería de la República para que España responda por esta situación, porque la fuga de Inostroza en Europa es atribuible no a la justicia peruana, sino a la justicia española, ¿no? Entiendo que se están renovando las órdenes de captura a nivel internacional, ¿no?
y estamos a la espera de lo que nos diga España una vez que sea detenido. La orden de extradición está dada ya. Bien se le pide, ese señor va a pisar solo. Gracias, doctor Salas. Acá hay otra pregunta. En otros sistemas jurídicos son los mejores alumnos los que entran al sistema. Para ser fiscal, usted ya explicó cuál es el proceso de elección. Pero en Perú se han visto casos de evaluación de jueces donde se preguntaban las recetas de cocina de un plato. ¿Cómo se puede lograr que haya éxito contra la lucha de la corrupción con este tipo de elecciones? Bien, en definitiva, pues las falencias del sistema de selección de jueces y fiscales, no solamente es exclusividad de esto, ¿no? Lo vemos en diversos concursos. No se puede preguntar pues a alguien si sabe cocinar para poder ser juez o fiscal, y eso demuestra pues la mediocridad de nuestras autoridades que nos representaban a través del Consejo Nacional de la Magistratura, que justamente fue desaparecido por estos actos de gran corrupción, ¿no? Por estos actos de gran corrupción. Estas falencias se encuentran en diversos concursos, en diversos ámbitos. Espero que la Junta Nacional de Justicia sea mucho más minuciosa al momento de seleccionar a los jueces y los fiscales, aunque por ahí ya está cuestionada por las elecciones de los fiscales supremos, ¿no? Específicamente por aquellos cuestionamientos que está recibiendo la Fiscalía de la Nación, también están cuestionando a la Junta Nacional de Justicia, quien se le precisa, ¿no?, ante la opinión pública, que habría elegido como fiscal supremo a una persona que habría inducido error a la Junta Nacional de Justicia. Es un poco complicado poder adelantarse a esa situación y determinar esto, ¿no? Sí, los filtros deben ser mayores, deben ser mucho más minuciosos. Gracias, doctor Salas. La siguiente pregunta es de Héctor Calderón y dice: ¿qué opina usted de Alberto Fernández Gerí, recién nombrado como jefe nacional de control del Ministerio Público, ya que se tiene información que habría sido abogado de un juez investigado por violación y corrupción, así como cuestionamientos de corrupción que él tiene? Aquí pueden surgir dos tipos de opiniones, ¿no? Una opinión totalmente objetiva con lo que se tiene en la realidad y una opinión totalmente subjetiva, que es de lo que uno percibe y lo que siente cuando se nombra a alguien que al parecer está cuestionado. Respecto a la opinión objetiva, vamos a ver pues que no se puede etiquetar al abogado con el rótulo de su cliente, vale decir, el abogado que defiende corruptos no necesariamente tiene que ser corrupto. A los abogados nos forman para ejercer la defensa con todos los parámetros constitucionales y que la ley de la materia franquea. No se puede etiquetar al abogado como violador por defender un violador. No se puede etiquetar al abogado, etcétera, por cualquier delito que esté defendiendo, ¿no? Claro, todo, si nos vamos al ámbito subjetivo, todo se relaciona en virtud a los estándares de valores que tenga el abogado, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estoy fuera de la Fiscalía, he recibido algunas ofertas para ejercer la defensa en casos de delitos cuestionados, y la verdad que los he rechazado porque moralmente no estoy en condiciones de asumir un caso así, ¿no? De asumir un caso así. Depende en realidad de cada persona, pero la sociedad no puede etiquetarte por eso. Los abogados no para defender. Ahora, este señor Fernández Gerí estuvo cuestionado por un tema de corrupción. Sí, a él lo cuestionaron para que este señor sea absuelto. Eso no es una suspicacia mía, no sería irresponsable hacerlo a carta abierta, pero para la justicia, como se dio, se le archivó el caso, entonces ya no podríamos cuestionar a alguien por algo que la justicia ya se encargó, ¿no? Es un poco complicado. Incluso a uno le ha pasado que uno sabe que alguien es culpable y que merece cárcel y que finalmente la justicia lo declara inocente, ¿no? Más aún con la labor que ejercí yo como fiscal, los fiscales somos una especie de sabuesos, sabemos quién se porta bien y quién se porta mal, ¿no? Y cuando nos ocultan las pruebas y la habilidad que tienen para esquivar a la justicia. Y nos queda ese sinsabor porque incluso a nosotros nos ha pasado en el ejercicio de la labor fiscal que sabemos que es culpable, pero no tenemos las pruebas suficientes para sustentar el caso en sede judicial, ¿no? Nos complica la situación, la peleamos hasta el final, finalmente se pierde porque no existen esas pruebas, no porque no se haya hecho un buen trabajo, sino porque las pruebas desaparecieron o
por otras circunstancias y el culpable queda libre, ¿no? Para la justicia es inocente, pero para el fiscal con ese sinsabor siempre será culpable. Muchas gracias, doctor Salas. Doctor Salas, gracias a la experiencia que usted tiene con la coordinación con otras fiscalías, ¿cuáles son las grandes deficiencias que tiene nuestro Poder Judicial y Fiscalía para perseguir el delito? ¿Cuál cree que usted sería la forma de poder hacer un mejor ejercicio de este tipo de trabajo? En primer término, el trabajo de la Administración de Justicia debe ser franqueado en virtud de la confianza, no de la desconfianza. Aquí estamos a la inversa, ¿no? Acá se desconfía del juez y fiscal. La desconfianza definitivamente genera un maltrato y ese maltrato se materializa para los jueces y los fiscales a través de estos nada idóneos procesos de ratificación, a lo que es sometido el fiscal cada 7 años. Ahora le han incrementado uno más, igualito a los jueces, le han incrementado uno más que ahora se tienen que someter a una evaluación cada 3 años, cada 7 años. Mire, en Estados Unidos no sucede eso. Estados Unidos confía en su administración de justicia. Acá, por el contrario, se basa en la desconfianza, ¿no? Cuando uno escucha Poder Judicial o Ministerio Público, lo primero que se piensa es son corruptos, ¿no? Son corruptos, cuando en realidad los corruptos son en mínimo número, los buenos jueces y fiscales son en mayor número. Segundo punto, el tema presupuestal. El tema presupuestal, el Poder Judicial y el Ministerio Público no cuentan con el presupuesto adecuado para poder franquear esta correcta administración de justicia. El potencial humano también, no tenemos la cantidad necesaria de jueces y de fiscales en virtud a la población que maneja el Perú por cada región, ¿no? Debería ser proporcional en virtud a la población que se tenga, por ejemplo, en Lima. Los jueces y los fiscales no se dan abasto, es por eso que las fiscalías rebasan de casos, los jueces tienen excesivos expedientes que no los pueden resolver dentro de los plazos correspondientes que la ley franquea. Yo creo que debería trabajarse sobre la base de sustento de la confianza, otorgándole el presupuesto idóneo, las herramientas necesarias para franquear su labor y el potencial humano respectivo, ¿no? Muy amable, muchas gracias por su respuesta. Acá hay una pregunta que va más o menos en la misma línea de Violeta Chumacero, que dice: ¿qué solución constitucional propone usted para salir de la crisis política, económica, social en la que nos encontramos, según su opinión, doctor Salas? La política está materializada por la corrupción, ¿no? La corrupción es una subcultura encriptada en el Perú desde hace muchos años, se hereda de generación en generación. Lamentablemente, y suena horrible decirlo, somos un país donde hay mucho corrupto, hay mucha corrupción, y eso se ha normalizado, ¿no? Entonces, para esa situación, para solucionar la situación política, tenemos que empezar primero a hacer trabajo de prevención de corrupción, porque la lucha contra la corrupción está franqueada. Si no, todos los años no habría un presidente cuestionado, un presidente preso, un ministro de Estado, etcétera, ¿no? Sobre la lucha de la corrupción tenemos las herramientas, pero de prevención no estamos haciendo nada, ¿no? Y la prevención se franquea a plazo inmediato, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? A largo plazo, por ejemplo, cambiar las bases educativas del país, ¿no? Empezar a no solamente dedicarle tiempo en las bases educativas al saber, que es muy importante el saber, pero sino también al ser. La educación desde el ser creo que podría dar luces de una nueva cultura a futuro, ¿no? En largo plazo, de nuevas generaciones plasmada y llena de valores. Para el peruano es muy sencillo cruzarse el semáforo rojo, es muy sencillo ver que a alguien se le cayó la billetera y llevársela al bolsillo. Todo eso son indicios que dan lugar posteriormente a actos más grandes plasmados de corrupción. El trabajo a mediano plazo es trabajar con los actores directos que muchas veces se ven implicados en corrupción, ¿no? Para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. ¿Y quién es el corruptor? El corruptor generalmente es aquel que tiene poder económico. Vale decir
¿quién tiene el mayor poder económico en el Perú? El sector empresarial. Trabajar con el sector empresarial estos temas de prevención de corrupción, ¿no? Ver que ellos implementen dentro de su órgano corporativo las herramientas suficientes de prevención de corrupción, estos sistemas de cumplimiento que están destinados a identificar potenciales riesgos antes de que ocurra un hecho de corrupción, potenciales riesgos de corrupción, de lavado de activos, entre otros delitos, ¿no? Cuando el sector empresarial tome con seriedad esta función de prevención, vamos a dar un gran paso también, y eso es en el mediano plazo, ¿no? Eso es en el mediano plazo, ¿no? Y en el plazo inmediato, bueno, lo estamos viendo a través de la lucha contra la corrupción, ¿no? Muy amable por sus palabras, el doctor Salas. Ya casi para terminar, quisiera pedirle o preguntarle si tuviera algún comentario final para cerrar la exposición de la cual hemos disfrutado todos. En realidad, invitar a cada uno de ustedes, queridos compatriotas, queridos peruanos, hermanos de este gran equipo llamado Perú, a comprometerse en luchar sinceramente contra la corrupción desde el rol social que cada uno de nosotros tengamos en nuestro medio. Todo suma, todo suma. Si te dedicas a vender fruta en el mercado, si te dedicas al taxi, si eres abogado, si eres ingeniero, etcétera, en tu desempeño en día a día, cada respeto a la norma, por mínima que sea, le va a sumar a este país. Si no empezamos por casa, es bien complicado salir adelante y reducir a esa tolerancia cero que se quiere en los temas de corrupción, ¿no? El respetar al prójimo, ¿no? Esto viene de una ley natural, de una ley divina, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y esto es básico, porque si uno no se ama, no puede amar a los demás, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestros niños crezcan con ese amor propio, que la autoestima la tengan elevada, que no haya maltrato infantil? Y todos nosotros podemos contribuir a ello. El Perú es un país maravilloso y tiene gente linda, pero ¿qué estamos haciendo en nuestro día a día para cambiar a este país, ¿no? Los invito a materializar esa reflexión y a tomar acción, ¿no? Porque estamos en urgencia, de verdad. Con todo lo que está pasando en el país, me da mucha tristeza ver tanto golpe duro que tiene el país en la actualidad, ¿no? Y les agradezco su atención una vez más. Espero haber estado a la altura de todo este selecto público, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido realmente gratificante e ilustrativa la exposición del doctor Martín Felipe Salas Segarra, a quien agradecemos inmensamente por esta importante exposición, y a nuestros asociados y amigos que lo siguieron especialmente en nuestras cuentas de Facebook. Gracias, doctor Martín Felipe Salas, porque el tema que ha abordado es un tema muy, muy, muy preocupante para todos los peruanos, en un país donde realmente, es decir, a donde volteamos la mirada, el problema aparece ahí, el problema de la corrupción. Gracias por su exposición, y bueno, pues habrá otra ocasión también para volverlo a invitar y de pronto nos ilustre mucho más sobre este tema que es realmente una preocupación como país, como Estado, como nación. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, don Jorge Olivos. Muchas gracias, de verdad. Gracias a Manuel también.